He estado programando por algo más de 5 años, qué locura como pasa de rápido el tiempo, y te voy a llevar paso a paso por todo lo que he aprendido, todas las tecnologías que he utilizado y todo lo que he conseguido en estos años. Pero antes de llegar a donde estoy hoy, te tengo que mostrar dónde todo empezó. No tengo muy claro en qué momento empecé a programar. Lo único que recuerdo es que en el colegio teníamos esta clase de informática y a mí me parecía muy fácil hacer todas las tareas que allí teníamos. Recuerdo muy bien que en un examen final teníamos que construir una calculadora usando Visual Basic Application. Para mí era simplemente muy lógico y muy claro que yo podía agregar una caja, cambiar el texto que estaba ahí, cambiar la función que ocurría con el evento onClick, también que podía hacer aparecer texto en una caja de texto. Todo eso simplemente era como muy lógico para mí, entonces era bastante sencillo esta clase de informática. También recuerdo que me gustaban mucho los juegos de Facebook y yo era la típica persona que los hackeaba utilizando el Cheat Engine o el Wireshark. Claro, yo en este momento no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Yo no tenía ni idea que estaba accediendo a la memoria RAM para cambiar algunos valores o que estaba cambiando lo que enviaba en los paquetes de red. Yo simplemente estaba siguiendo algunos tutoriales para tener más monedas, para tener más experiencia o alguna cosa así. Y yo también era el que en la familia tenía que ayudar siempre que alguien tenía un problema con el computador. Ese era yo el que lo tenía que solucionar, aunque únicamente reiniciaba el computador. Pero yo no tenía idea de que se podía programar como tal. Yo no sabía que era la web, que había alguien que había programado eso. Y la verdad es que tampoco me interesaba mucho. Y luego de esto pasamos a la universidad. Recuerdo que odié con todas mis fuerzas la primera clase que tomé de programación. Recuerdo que yo no entendía nada. Utilizábamos C++ y yo no sabía que era un int, que era un main, por qué se utilizaban esas llaves raras, que era argc, que era argv. Yo no entendía nada. La única forma en que logré aprobar esa clase fue porque simplemente memorizaba cómo era la estructura de todo. Memorizaba que se escribía int main, abro paréntesis, int argc, coma, char, argv, todas esas cosas las aprendí de memoria y únicamente así pude aprobar esta clase. Lo siguiente fue una clase de programación orientada a objetos, ahora utilizando Java, y yo seguía sin entender ni mierda. Me costaba todo lo que eran estructuras de control, como por ejemplo un if o un for, porque yo simplemente no me sabía la sintaxis, no sabía cómo tenía que escribir esas cosas. Y ahora, además de todo, existen clases, objetos, instancias de clases, métodos abstractos, clases abstractas, polimorfismo, herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo me quería pegar un tiro. Yo recuerdo que únicamente aprobé esta clase porque al final me junté con una persona que más o menos controlaba lo que estaba pasando, hicimos el proyecto final juntos y pues básicamente esa persona me carreó durante toda esa clase. Lo siguiente que tuve que aprender fue una clase de estructuras de datos. Aquí el profesor era mucho mejor. Por ejemplo, nos explicaba que en una lista linkeada lo único que teníamos era muchas instancias de un mismo objeto. Este objeto tenía atributos, valores y siguiente nodo. Ahí ya todo empezó a tomar un poco más de sentido. Ahí ya entendía más lo que estaba pasando y al final resultó ser una clase bastante fácil. Además de eso, hacía cosas en Arduino, en MATLAB, con microcontroladores, pero eran básicamente scripts para calcular un valor o para leer algún dato de un sensor. Esto era ya hace unos 5 años. Para una clase de inteligencia artificial tenía que crear un proyecto. Al final lo que yo escogí fue un sistema ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Lo que hacía era básicamente con un script de Python tomaba una imagen que contenía un plate, una placa de un vehículo, la matrícula de un vehículo y sacaba lo que estaba escrito como un string. Luego más adelante en el semestre, en una exposición donde venía gente de la industria, se me acercó una persona que tenía una empresa y me dijo: oye, me interesa tu producto, quisiera seguir desarrollándolo conmigo. Básicamente me dio mi primera oferta de trabajo como software engineer. En este primer puesto duré más o menos 2 años, un poquito menos, y el producto pasó de ser un script que simplemente leía imágenes a una aplicación desplegada en AWS que obtenía la información de cámaras IP. Lo siguiente es una pasantía con Bosch en Alemania. Después de enviar como 100.000 hojas de vida, me aceptaron en un proyecto donde buscaban a alguien con experiencia en Python para trabajar en un proyecto de C++. Pues sí, al final tuve que utilizar C++ para este proyecto, que básicamente lo que hacía era tomar cientos de gigabytes de información de sensores, verificar que la información no estaba corrupta, indexarla y guardarla para ser consultada. Yo tenía cero experiencia con C++, cero experiencia con estos sensores y tampoco tenía idea de la información que estábamos recolectando. Así que, ¿qué me tocó hacer? Me tocó ponerme a aprender en la mitad del proyecto qué diablos era lo que estaba haciendo. Tuve que ponerme a leer cómo funcionaba el protocolo de comunicación que estábamos utilizando para entender dónde estaba el checksum y poder verificarlo. Tuve que entender qué información me estaban enviando en los paquetes para poder hacer el transcoding. Lo más complicado ni siquiera fue programar, porque yo al final estaba utilizando diccionarios para hacer el hashing de toda la información. Lo más difícil era saber qué diablos estaba haciendo con esa información, qué era esa información, cómo verificaba que estuviera bien. Lo siguiente que tengo es un trabajito que hice de freelance, donde una empresa quería que yo creara un dashboard para mostrar información que ellos tenían almacenados en hojas de Excel. Cool. Para esto utilicé Python y un framework llamado Dash, básicamente para crear dashboards. La cosa funcionaba más o menos así: ellos subían la información a un bucket de S3, yo utilizaba funciones lambda
para transformar la información y crear la información que a mí me interesaba mostrar, y al final mostraba todo utilizando una instancia de S2 que ahí hosteaba mi dashboard con Python y Dash. Lo siguiente fue un trabajo en Colombia, otra vez como software engineer, programador, desarrollador, llámalo como quieras. Para este puesto yo seguía en contacto con Python, pero esta vez cambiamos de framework, nos vamos a utilizar Django. Esto ya era otro nivel porque yo no era el único desarrollador del proyecto y tenía que colaborar con otros desarrolladores. Además tenía que empezar a utilizar una base de código enorme que no estaba muy bien documentada. Aquí llegaron bastantes cosas nuevas, como por ejemplo Git o sobre todo un Git Flow. Ya, yo no era el único desarrollador que trabajaba en el proyecto. Yo no era el único creando branches y haciendo merge de ellas a un main. Aquí tenía que entenderme con otras personas, conocer cómo era el proceso de CI/CD, saber qué era un pull request, cómo crear un pull request, cómo manejarlo, cómo evaluarlo, cómo mezclarlo. Todo eso era bastante nuevo para mí. Además, fue en este proyecto donde yo empecé a trabajar bajo metodologías ágiles. En una cosa que digamos que le vamos a llamar Scrum, trabajábamos en esa empresa. Otra cosa que fue bastante nueva para mí fue todo el tema de redes. Cómo creo un nuevo dominio, cómo creo todas las rutas y cómo le pongo un certificado. Además, aquí ya empieza a tocar temas como el escalado horizontal, aparece Docker y la infraestructura como código. Lo siguiente es un cambio radical. Primer trabajo en Alemania, Entré a una empresa con más de 10 equipos de desarrollo y mi equipo, que era el más pequeño, tenía 5 desarrolladores contándome a mí. En este nuevo trabajo me tuve que enfrentar a bases de código enormes, totalmente nuevas para mí, utilizando lenguajes que yo nunca había utilizado, como por ejemplo TypeScript y ABAP. ABAP es el lenguaje de programación de una cosa que se llama SAP, que es horrible. Sin embargo, en este trabajo aprendí muchísimo. No únicamente como desarrollador a nivel técnico, sino también a nivel personal. Cómo expresarme con otras personas. Era mi primer trabajo en alemán, entonces ahí me faltaban muchas palabras cuando quería decir algo. Pero así todo tenía que hacer valer mi opinión y hacer ver que pues, yo también sabía de lo que estaba hablando más o menos. A nivel técnico, aprendí muchísimo de Docker, infraestructura como código, como Terraform, los dos lenguajes que ya mencioné, TypeScript y ABAP. Además de eso, cómo se crea una pipeline, cómo se estructura una API, cómo se planea una migración, además de diferentes arquitecturas en la nube. Para este momento a mí ya me había interesado muchísimo AWS y todo el tema de la nube, por eso ya tenía como 2 o 3 certificaciones y me estaba preparando para más. Y finalmente llegamos a mi trabajo actual. Actualmente yo trabajo como Cloud Engineer, aunque estoy en un proyecto más metido como DevOps. Mi rol es, por una parte, crear y mantener todas las imágenes, todos los contenedores de Docker que utilizamos para desplegar una API, y por otra parte, yo soy el encargado de hacer todo ese despliegue a un clúster de Kubernetes. ¿Qué quiere decir eso? Yo me encargo de escribir todas las pipelines que crean, testean el código, lo suben a un registry, hacen todo el firmado del código, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me encargo de escribir los archivos YAML para los despliegues, los servicios, los secretos, los roles, los ingress de todo lo que es nuestro clúster de Kubernetes. Aquí ya entraron tecnologías nuevas como por ejemplo C#, Azure DevOps y pues muchísimo AWS. Nunca me había detenido a pensar en todas las cosas que he hecho y cómo había empezado, pero sí, básicamente eso es todo lo que he hecho hasta el momento. Ahora desarrollo bastante menos porque estoy mucho más enfocado a este rol de operaciones, pero si el equipo necesita ayuda para el desarrollo de la API, pues yo también entro ahí a desarrollar. De momento no sé qué es lo que más me gusta, si es el lado más de operaciones o el lado del desarrollo. Lo que sí sé es que quiero las 12 certificaciones de AWS y de momento solo tengo 7. Si has seguido mis videos, has dado cuenta que yo utilizo mucho Python y AWS. Bueno, pues porque Python sigue siendo mi lenguaje favorito y AWS es donde más he trabajado y donde más experiencia tengo. Si hay algo que aprender de este video es que si estás en esta industria tienes que estar preparado para grandes cambios y el seguir aprendiendo todo el tiempo. Nunca vas a encontrar un nuevo trabajo donde utilicen exactamente el mismo stack que tú ya conoces o que utilicen las mismas metodologías. Si eres nuevo como desarrollador, puede dar bastante miedo, pero todo bien, vale la pena. Trabajar en esta industria es muy gratificante y nunca sabes a dónde te va a llevar. Mantente abierto a nuevas ideas, sigue aprendiendo, sigue humilde y suscríbete a este canal. Eso fue todo por hoy, ya saben lo de siempre, comenta, déjame un like, suscríbete, comparte el video si te gustó. Yo fui Javier, ingeniero de software en Alemania y nos vemos en la otra. Adiós.